¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 5, lo que es el aula virtual y lo que corresponde al ciclo 2019-2. Empezamos con el tema que es cuadrilátero. Bien, hemos terminado la parte teórica, ahora vamos a empezar con los problemas que corresponden a la semana 5 del aula virtual de la empresa Marcos, ciclo 2019-2. Bien, en ese problema nos dicen el borde de un parque tiene la forma de un rombo. Se sabe que uno de los ángulos interiores mide 127. Bueno, se refiere a los obtusos. Puede ser esto, puede ser el otro. Esto mide 127 grados. La distancia entre los linderos opuestos es 40. Los linderos podrían estar representados por este par de lados o por este otro par de lados. No habría ningún problema. Entonces la pregunta es, ¿hay el perímetro del parque? Bien. Recuerde que si estamos hablando de un rombo, todos los lados van a medir iguales. Los lados, aparte de medir iguales, también son paralelos. De ahí que tanto este ángulo como aquel otro se pueden calcular, ya que estos dos son paralelos. Esto con él, la suma de sus medidas nos da 180, esto mide 53 grados. Vamos a dar vértices a este rombo A, B, C, D. Al decirnos la distancia entre los linderos opuestos, en el fondo nos están diciendo la altura del rombo. Una altura podría estar representada por esta línea, digamos de H. Nos dicen esto mide 40 metros. Entonces, reconociendo que este triángulo es un triángulo especial, ¿sí? Aquí vamos a escribir triángulo, rectángulo, CHD, notable, de 53 grados. Entonces, este es 40, esto es 30 y lo de acá es 50, ¿no? Es por eso que CD resulta ser igual a 50. ¿Qué nos piden hallar el perímetro? El perímetro es la suma de los cuatro lados. Sería, en este caso, 4 veces 50, lo cual nos daría 200 metros. Listo. Bien, aquí nos menciona que ABC es un romboide y se pide hallar X. Ya, a diferencia del problema anterior, en el anterior teníamos un rombo donde todos los lados miden iguales. En cambio acá no. Pero esto, como es un paralelogramo, este romboide, tiene la definición, tiene la propiedad de que los lados opuestos son paralelos. Si aquí este ángulo mide 100, entonces este ángulo, todo este ángulo, tiene que medir 80, porque la suma de ellos es 180, ¿ya? Entonces, para hallar X necesitamos hallar la medida de este ángulo. Y aquí está el detalle. Como BC es paralelo con AD, BC es paralelo con AD, entonces si aquí el ángulo mide 50, aquí también. Ese ángulo mide 50. La medida del ángulo EBC, esto es 50 grados. Y ya pues, en el triángulo rectángulo BFE, en el triángulo rectángulo BFC, si esto mide 50, este ángulo mide 40 grados. La medida del ángulo BCF sería 40 grados. Ya pues, por lo tanto, el valor de X sería, todo debe darnos 80, entonces X debe ser igual a 40 grados. Listo. En la figura ABC es un rombo. ABC es un rombo. Y esta figura es un trapezoide simétrico. Entonces hay el valor de X. ¿Ya? Empezamos. Es un rombo, entonces todos los lados miden iguales. Bueno, es una de las primeras propiedades, ¿no? Después, note que aquí hay una diagonal. ¿Para qué nos va a servir esa diagonal? En un rombo, la diagonal biseca a los ángulos, o sea, este ángulo mide igual con él. Y algo parecido también al problema anterior. Como es un paralelogramo, entonces esto es paralelo con él, con esta línea. Si este ángulo mide 100, es porque este ángulo debe medir 80. Y si eso mide 80, al ser esto bisectriz, cada uno va a medir 40 grados y acá también 40 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo más. Mencionan que esta figura es un
trapezoide simétrico. Aunque no aclara muy bien, no da muchos detalles, pero aquí se entiende más que nada por el dibujo, que si es un trapezoide simétrico, este lado mide igual con él, ¿ya? Y que este lado, este segmento, debe medir igual con él. Y además, una de las propiedades del trapezoide simétrico es que esta diagonal biseca tanto a este ángulo como a aquel otro. Y eso es lo que vamos a aprovechar. Este ángulo mide igual con él. Y como todo mide 40, entonces 20 grados, 20 grados. Ya, ahora, ya salió el problema, solo es cuestión de que usted se dé cuenta. No busque que trazar algo, así como está. Le doy un tiempo, fíjese, mientras voy a escribir algunos detalles, ¿ya? Como ABCD es un rombo, es por eso que BD biseca, ¿no? Biseca al ángulo CDA. Es por eso que acá 40, 40. Luego, BDPQ, trapezoide simétrico. Entonces, QD también, pues QD biseca, en este caso al ángulo BDP. Por eso que 20-20. Ya. Les había comentado cómo liquidas el problema. Mira, este triángulo tiene serrucho 20 bolita, serrucho 20 bolita. Y este triángulo también tiene serrucho 20 bolita. O sea, podemos decir que el triángulo BDE es congruente con el triángulo PDE. PDE, lado, ángulo, lado. De ahí que eso mide X, pues, ¿no? Entonces, eso nos permite decir que la medida del ángulo EBD, esto es X. ¿Ya está? Y por lo tanto, bueno, pues si esto vale X, esto vale 40, son paralelas, X debe ser igual a 40 grados. Listo. Bien, aquí tenemos, bueno, un dibujo más simplificado, ya pegado a la geometría para poder resolver la situación que se presenta en este problema. Dice, CD es una rampa, que es esta línea, CD es una rampa sostenida por las varillas BC, MN y AC. ¿Ya? Ahora, BC mide 8, CM igual a MD, CM igual a MD. Entonces, este segmento mide igual con este otro segmento. ¿Cuánto mide MN entonces? Ya, ¿cuánto mide MN? ¿Cuánto mide esta línea? ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, básicamente acá hay un mensaje, ni siquiera indirecto, un mensaje directo. Esta línea es paralela a las bases. Y estos dos segmentos, ¿sí?, miden iguales. Eso quiere decir que esta línea es la base media. Y si es la base media del trapecio, su tamaño es la semisuma de las bases. La base menor mide 8. Solo faltaría saber cuánto mide la base mayor. Para eso, nota este detalle. Este ángulo mide alfa, porque como estas dos líneas son paralelas, esto mide alfa. Y como esto mide alfa, entonces tendríamos aquí un trapecio isósceles. Disculpa, aquí tendríamos un triángulo isósceles, en el cual, por la experiencia que ya hemos tenido, ya, por la experiencia del tema anterior, congruencia de triángulos, lo podemos aprovechar diciendo, ¿no? Si el triángulo es isósceles, el mejor trazo a hacer es la altura. Al trazar la altura, ¿qué ocurre? La altura es el punto medio de este lado, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ah, pero aquí se ha formado un rectángulo. Si esto mide 8 y lo de acá también mide 8. Ya está. Queremos hallar esta línea y vamos a decir acá, ¿no? Mientras usted ordena las cosas. Triángulo ACD isósceles. Triángulo ACD isósceles. Entonces, AH igual a HD. ¿Ya? Pero como aquí se ha formado un rectángulo, esto va a medir 8. Luego, en el trapecio ABCD, MN base media, MN base media. Como es una base media, su tamaño es la semisuma. 8 más 16 entre 2. Por lo tanto, X nos va a salir 12. Dice, en la figura se muestra la parte frontal de dos edificios.
ubicados en una avenida. Las alturas de estos edificios son de 120 y 90. Ya. A este edificio lo estoy representando mediante esta línea que va a medir 120 y la otra de 90. Listo. Las esquinas superiores, se refieren a estas aquí, están unidas por un cable tensado MN, cuya longitud es 50. ¿Cuánto es la distancia entre los edificios? O sea, en otras palabras, esta de acá. Y mira, aquí se ha formado un trapecio rectángulo donde esta es la altura. La mejor manera de aprovechar la altura en un trapecio rectángulo es trazando otra altura. Y eso sería esta línea. ¿Qué ganamos con este trazo? Para empezar, si esto mide X, eso también. Si esto mide 90, eso también. Entonces la otra parte, HM, estaría midiendo 30. Y ese triángulo es recontra conocido por nosotros, ¿no? Triángulo rectángulo MHN. MHN. X resulta ser igual a 40. Listo. Bien, aquí también solamente he dibujado la parte resumida del gráfico. Sabemos que ABCD es un cuadrado y luego esta está sostenida por dos cables que serían AP y CQ, las cuales miden 3 y 7. 3 y 7. Hay la longitud del cable tensado desde el centro del panel perpendicular al poste para que tenga mayor equilibrio, ¿no? O sea, aquí habría un punto, que sería el centro del cuadrado, y tendríamos que hallar la distancia de ese punto hacia el poste. Digamos OH. ¿Cuánto mide esta línea? Que sea el centro del cuadrado, ¿qué significa? Significa que si yo trazo esta diagonal, por ejemplo, este punto viene a ser el punto medio de la diagonal. Estos miden iguales. ¿Ya está? ¿Qué sucede? Como este es un cuadrado, este lado mide igual con él. En realidad no hay nada que hacer, ¿no? Porque si usted lo ve bien, esta línea, ¿cómo se llama para el trapecio? Se llama base media, ¿no? Suficiente con eso. QPAC. QPAC. En ese trapecio, OH se llama base media. OH, base media. Si es una base media, entonces X va a ser igual a semisuma, ¿no? 3 más 7 entre 2. ¿Cuánto saldría X? 5, pues. 5. Bien, dice aquí se muestra una parcela ABCD de forma cuadrada, dividida en 4 partes. Los linderos FP y PH, estos divisores, tienen igual longitud, miden 80. Y el lindero PE, esta línea, 90. Entonces, ¿cuánto es la longitud del lindero PG? O sea, aquí, esto sería 80, también 80. Esto de aquí es 90. ¿Cuánto mide esta parte PG? ¿Ya? Pero hay un detalle, ¿no? Estos ángulos miden iguales, alfa, alfa. ¿Ya? Eso por aquí. Este ángulo mide alfa y este otro ángulo también. No está, si van a tener el material en físico, se van a dar cuenta que eso no está. Entonces habrá que corregirlo. Aquí alfa, o sea, la idea es que este ángulo mide igual con él. Bien, otro detalle más. Estamos dentro de un cuadrado, entonces eso quiere decir, o si lo miras de esta manera, esto es un trapecio donde esta línea es la altura. Y el mejor trazo que se puede hacer es trazar otra altura. Trazamos esta altura, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Esta altura mide igual que el lado del cuadrado. Si esto es bolitas, también esto es bolitas. Este lado también es bolitas, ¿no? Así que si ustedes trazan, o primero si ven las cosas de esta manera, este es un trapecio, donde esta es una altura, es por eso que trazaría esta altura. ¿Ya? Digamos la altura GP. ¿Ya? Y como este es un lado, bueno, esta línea mide igual con este lado del cuadrado, esto también es bolitas, pues. Y para terminar, deben notar que este ángulo también mide alfa, ya que estas dos son paralelas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando entre este triángulo y este otro triángulo? Ahí usted puede afirmar que el triángulo rectángulo FLH es congruente con el triángulo GPE. GPE. La congruencia es lado, bueno, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo.
Sí, no es con el alfa, este es el complemento de alfa, bolitas 90. Y en el otro triángulo, este es el complemento de alfa, bolitas 90. Por eso son congruentes. Entonces, eso quiere decir que 160 tiene que ser igual a 90 más x. ¿Cuánto es el valor de x? Esto pasa a restar y sería 70. Ese lindero debe medir 70. Bien, dice, en la figura se muestra la parte posterior de una carrocería, de un tráiler, representada por este trapecio isósceles ABCD, cuyas bases miden 3 metros y 2. Las diagonales se intersecan perpendicularmente. Hay a la altura de la parte superior de la carrocería al piso. Ya, solamente he dibujado la parte de la carrocería, la parte del trapecio, donde esto por dato va a medir 2 metros, esto va a medir 3 metros, y nos estarían pidiendo la altura de la parte superior al piso, lo cual implicaría que sea la altura del trapecio, ¿ya? Lo cual implicaría que sea la altura del trapecio más la altura que tiene o que determina estas llantas, ¿no? Entonces sería h más 0,5, ¿sí? Lo que queremos vendría a ser h, la altura del trapecio, más 0,5 metros. Entonces nuestro problema es hallar h. ¿Cómo hallaríamos h? Para eso el dato, ¿no? Las diagonales son perpendiculares. Esta diagonal y esta diagonal son perpendiculares. Aquí el ángulo mide 90. Bien, un detalle en el trapecio isósceles es que las diagonales miden iguales. Y no solamente las diagonales, sino esta parte de la diagonal mide igual con esta otra parte. Y esta parte de la diagonal mide igual con esta parte. Ya pues, lo cual nos da una idea, ¿no? Para llegar a la respuesta. Este ángulo mide 45, así como este ángulo. Entonces, eso nos permite hacer lo siguiente. Aquí al trazar la altura, ya, esta altura, aquí mide 1, esto mide 1, ¿y cuánto mide esta parte? Claro que 1, ¿ya? Y si usted prolonga, aquí también esto es una altura, e igual, esto va a medir 3 medios, y como este ángulo mide 45, este cateto mide igual con él, o sea que esto mide 3 medios. Y qué bueno, ¿no? Porque ahora vas a decir h es igual a 1 más 3 medios. 1 más 3 medios, o sea, en fracción, en decimal sería 2,5. Por lo tanto, ¿cuánto sería la altura total? 3, ¿no? O sea, 2,5 más 0,5, 3. Esa es la respuesta. Ya, no se olvide que en un trapecio isósceles las diagonales son congruentes, pero también estas dos partes, entre ellas miden iguales, y ellas dos también. Dice, aquí en la figura ABCD es un romboide, ATE mide igual con TC, AT mide igual con TD, CM igual a MD, CM igual con MD, AN igual a NH, AN igual a NH, ya está. ¿Y cuánto mide TN? Ya está. ¿Cuánto mide este segmento? ¿Sí? Estos dos miden por datos 5, acá también 5, ¿sí? Y nada más, hay ETN, ¿no? Muy bien, muy bien. De hecho, que un trazo que se ve venir así de rápido es aquí punto medio, aquí también punto medio, entonces por la semana pasada, el teorema de los puntos medios de la semana pasada, esto va a medir 2x, ¿no? Ya, eso hay que escribir. Aquí vamos a decir triángulo HAD, este triángulo HAD, TN base media, TN base media. Ya, como es base media, entonces HD es igual a 2x. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo aprovechamos que este es un paralelogramo y el punto medio de este lado? Se dejó como sugerencia, cuando tiene dos líneas paralelas y un segmento y con el punto medio de este lado, si yo tengo este segmento, lo mejor que se puede hacer es prolongar esta línea. Pues. ¿Por qué se prolonga esa línea? Porque este triángulo va a ser congruente con él.
De ahí que este segmento mide igual con él y este segmento mide igual con él. ¿Ya? Y es lo que tenemos. Estas dos líneas son paralelas, tengo este punto medio, entonces nos convendría prolongar esta línea y también esta otra. Digamos que este punto sea un punto L. ¿Ya? ¿Qué se gana con eso? ¿Ya? Lo hacemos porque el segmento BM mide igual con el segmento ML y también este segmento va a medir igual con este segmento y eso mide igual con él. ¿Ya? ¿Qué más? Esto de acá va a medir 10, esto también va a medir 10. Listo, ¿ya se dieron cuenta que cómo liquidar el problema? ¿Lo vieron o no lo vieron? Mira, en el triángulo rectángulo AHL, esta línea, como los dos miden iguales, entonces esa línea HD se llama mediana. Si es una mediana, entonces esta línea mide igual que estos dos, o sea, esto mide la mitad de la hipotenusa. O sea, 2x es igual a 10. ¿Cuánto es el valor de x? 5. Listo. Bien, dice aquí, usted tiene 4 piezas de un rompecabezas y en esta otra parte se ve las 4 piezas ya unidas formando una figura. La pregunta es, ¿no? Si este segmento mide 2 y este segmento B mide 3, ¿cuánto debe medir EF para que esta figura sea un cuadrado? ¿De acuerdo? Ahora, ¿con qué contamos? No, mira, esto es un cuadrado, así que podemos aprovechar que este lado mide igual con él. Ahora, otro detalle es el 45 grados. Si este ángulo mide alfa y esto mide beta, entonces podemos decir en A, primer paso, en A, alfa más beta es 45. ¿Sí? Alfa más beta es 45. Mira lo que va a pasar. Como alfa más beta es 45, aquí yo puedo prolongar una línea, de modo que al trazar esta otra, este ángulo mida beta. ¿Qué ganaríamos? A ver. En primer lugar, beta bolita 90, beta bolitas 90, este triángulo sería congruente con él. O sea, esto va a medir 3 y este lado va a medir igual con este otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Ya, vamos a escribir eso, ¿ya? Triángulo AB congruente con el triángulo AB ADQ. Entonces, de esa congruencia, DQ mide 3 y AQ mide igual con AE. Y ahora, solo para que se ubique más rápido, aquí serrucho, mira, 2 rayas, serrucho, aquí 2 rayas, serrucho, este triángulo y este otro. Aquí mide 45 y este ángulo, justamente por esta condición, eso mide 45. Así que podemos afirmar que el triángulo EAF es congruente con el triángulo QAF. La congruencia es lado, ángulo, lado. Entonces, X saldría 5, pues. Listo. ABC es un rectángulo y AMNP también. BM igual a MD. NC mide 16. PQ mide 6. Esto mide 6. Entonces, ¿cuánto mide AD? X. ¿Cuánto mide esto? En realidad, nuestro único problema sería ya BN, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, porque como esto es un rectángulo, este lado mide igual con él. ¿Sí? Ya. ¿Cómo hallaríamos esto? Mira. Note que en el pequeño rectángulo ya se tienen las dos diagonales. Entonces, ahí hay una propiedad por aprovechar. Que esta parte mide igual con esta otra y esta parte mide igual con ella. Ya. Listo. ¿Qué más? Ahí notamos un detalle, ¿no? Este punto es punto medio de esta línea y este punto es punto medio de esta otra. Entonces, este segmento es paralela con esta línea y con esta otra. ¿Ya? ¿Lo ve? ¿Sí? O sea, más o menos, tanta línea que uno se enrieda, es como este teorema, pues, ¿no? Al tener diagonal y usted une los puntos medios, este segmento es paralela con las bases. ¿Sí? Ya, pues, es lo que tenemos acá, punto medio acá, punto medio aquí, este segmento paralela con las bases. ¿Eso de qué manera nos va a servir? Como este punto es el punto medio de BD, si usted la prolonga, de hecho que va a pasar por C. De eso no lo dude, ¿eh?
estos dos miden iguales, y esta línea se puede hallar, esa línea es hallable. ¿Cuánto mide? Ya, aquí vamos a ponerle punto O, entonces, triángulo NAC, triángulo NAC. OM se llama base media. Entonces, esa línea MN, OM viene a ser la mitad de 16. Eso sale 8. Esto mide 8. Eso también va a medir 8, así que esta parte va a medir 2. Y en este triángulo, esta línea también es base media. En el triángulo ABN, OQ es base media. Es una base media. Entonces, como es una base media, entonces BN es el doble de 2, o sea, 4. Esto mide 4. Ya, pues esto mide 20, por lo tanto, ¿cuánto va a ser X? X va a ser 20. Esa es la respuesta. La A, ¿no? Bien. Dice, ABC es un romboide, CM igual a MD, CM igual a MD, ya, BP mide 5 y AP 9. Hay PM, ¿cuánto mide PM? ABC es un romboide. Ahí podemos aprovechar que este lado mide igual con este otro. ¿Qué más? Igual que en un problema que se había visto antes, estas dos líneas son paralelas y tenemos el punto medio de esta línea. Ya, la mejor manera de aprovechar este punto medio es prolongando. Prolongas esta línea y también prolongas esta. ¿Qué se gana, no? Digamos punto S. Primero se gana que este segmento, este triángulo es congruente con él. Es por eso que si esto mide serrucho, lo acá es serrucho. ¿Qué más? Esto mide 5 más X, también esto mide 5 más X. Y ya, pues, ahora se da cuenta que el triángulo APS, ese triángulo es isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque la altura es una mediana. ¿Y en qué triángulo la altura es una mediana? En el triángulo isósceles. Así que X más 5 más X me tiene que dar 9. ¿Cuánto sale X? 2. Listo. BQ mide 8 y se pide hallar a P. Se pide hallar el tamaño de este segmento. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo vamos a conseguir ese valor? Podríamos prolongar esta línea también, como se había hecho en el problema anterior, con el afán de aprovechar que esta línea es paralela con ella. Puede ser, no está mal. O también podemos tomar en cuenta que como este es un trapecio y este es el punto medio de un lado lateral, lo adecuado es trazar la base media. ¿Se acuerdan? Tenemos dos opciones. Con las dos se llega a la respuesta, por si acaso, ¿eh? Ya para buscar una variante a las ideas anteriores, ya voy a trazar la base media. ¿Sí? ¿Qué se gana? Bien, para plantear una idea diferente a las soluciones anteriores, voy a trazar la base media. Ya voy a trazar esta línea. ¿Y qué ocurre, no? Por ser base media, esta línea es paralela con esta base y con esta otra base. El trapecio es un trapecio rectángulo, entonces, como aquí mide 90, o aquí es lo mismo, eso también mide 90. ¿Ya está? ¿Qué más? Esta línea mide 8, entonces esta línea también mide 8. Eso es teorema de la mediatriz. A ver, ya, ve pensando cómo terminar con el problema, porque ya no hay más trazos por hacer. Así como está, así nada más, sale el problema. ¿Ya? Aquí lo primero que hay que decir es que LQ en el ABCD, en el trapecio ABCD, LQ es base media. Y como es una base media, entonces esa línea LQ es paralela con BC y también con AD. ¿Ya está? ¿Qué más? Teorema de la mediatriz. Esto mide 8. AQ mide 8. Ya. La pregunta es, ¿y cómo terminamos con el problema? Mira, este ángulo mide 53. Entonces, este ángulo, también todo esto debe medir 53. Ya, como esto mide 21, entonces esto tiene que medir 32. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Este ángulo mide la suma de esos dos, que vendría a ser 74. Listo. ¿Cuánto va a medir este ángulo entonces? Recuerda, esto mide 74 porque es la suma de los dos. 21 más
21 más 53. Esto mide 32 porque si esto mide 37, esto mide 53, también mide 53. Ya, 7, 4, 3, 2, ¿cuánto mide ese ángulo? 7, 4, 3, 2, esto mide 74. ¿Cómo sabemos que mide 74? La suma nos tiene que dar 180. Entonces, ¿qué ocurre? El triángulo PAQ es isósceles. Ese triángulo es isósceles. Es por eso que X saldría 8. ¿Ya está? Dice, los linderos de un terreno tienen la forma de un cuadrilátero ABCD, de modo que el ángulo en A y también en C midan 90. Y en cada esquina se ha colocado estacas. La distancia de la estaca en C a la avenida que está en AD es 20. O sea, la distancia de este punto a la avenida que está representada por AD, esto de aquí es 20. Y las distancias de la estaca C a B y AD son iguales. Así que si aquí este segmento mide igual con este otro. Luego dice, hay la distancia entre las estacas A y C. Hay la distancia entre las estacas A y C, o sea, ¿cuánto mide esta línea? Lo único que sabemos es que esto mide 20. Y lo que se necesita para hallar X es saber cuánto mide AQ. Si logramos saber cuánto mide AQ, asunto resuelto. Ahora, bajo otro punto de vista, deben notar que esta figura es un trapecio. ¿Y eso de qué sirve? Esta línea es la altura del trapecio. Entonces, la mejor manera de aprovechar la altura en un trapecio es trazando otra altura. Listo. ¿Qué hace? Esta línea mide igual con ella. ¿Qué más? Si esto mide alfa, esto mide 90 menos alfa. Así que este ángulo tiene que medir alfa. ¿Qué está ocurriendo entre este triángulo y este otro, pues? ¿Qué pasa con ellos? Son congruentes. Entonces, vamos a escribir eso. Triángulo rectángulo BLC es congruente con el triángulo rectángulo CQD. CQD. La congruencia es ángulo, lado, ángulo. Bien, ahora, ¿qué aprovechamos? Ya, estos dos triángulos son congruentes. ¿Ya cómo aprovechamos eso? Aquí hay un cateto que mide 20. ¿Quién es? CQ. Entonces, su congruente BL también debe medir 20. Entonces, BL mide igual con CQ y estos miden 20. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve esto, no? Si esto mide 20, también esto va a medir 20. Y ya pues, entonces mirando al triángulo AQC, AQC es un triángulo rectángulo e isósceles. Es el triángulo notable de 45. ¿Cuánto es el valor de X? Ese cateto por la raíz cuadrada de 2. Esa es la respuesta. Muy bien, jóvenes, esto fue todo por esta semana. Nos vemos la siguiente. Tema de estudiar circunferencia. Hasta entonces.